Pérez. Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 19 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana. Este mes se está yendo rapidísimo. Hoy es 19. Quedan escasos días para que nos acerquemos al mes de febrero y nos vayamos ahora de carnavales. En este país, por suerte, en medio de tantas dificultades y complicaciones, caramba, siempre hay motivos también para el relax, para la alegría, para el descanso. Muchos, por supuesto, para la preocupación y la angustia, pero qué bueno que los venezolanos tenemos esta idiosincrasia, esta naturaleza buenhumorada, porque nos permite, de algún modo, hacerle frente en mejores condiciones a las realidades que nos circundan. El día de hoy, queridos amigos, queridas amigas, vamos a estar conversando con un viejo amigo. Cuando digo viejo, por las dos cosas. Primero, porque es viejo. Y en segundo lugar, porque lo conozco de muchísimos años atrás. Diga, somos. Así es, así es. Colega periodista, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, ex parlamentario, ex precandidato presidencial. Bueno, y ahora presidente de un movimiento político que se denomina Movimiento Popular Alternativo. Nuestro querido colega Manuel Isidro Molina, quien también tiene otro ex en su haber, ex director de Radio Rumbo. Bienvenido, Chiro. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, feliz año a toda los panas de Radio Rumbo, a toda la audiencia de Radio Rumbo. Muy contento de estar acá, como siempre, que me invitan. Hablando de ex, hay que decir, nadie me quita lo bailado. Es así. Es así. Por cierto, hablando es de un trayecto de vida que está a la luz y la gente lo recuerda y la gente lo valora, así unos más, unos menos, pero ahí hay un curso de vida que también es una declaración. Así, hablando de ex, hay un ex que me faltó. Y es que tú, a pesar de que en aquel momento eras tan joven como yo, eres también fundador del movimiento del socialismo. De modo que tienes esa condición también. Fuiste fundador del movimiento del socialismo, organización política que hoy precisamente está cumpliendo años. Y otro ex, recuerda, en tus líderes sindicales, yo fui secretario de organización del sindicato de la prensa, siendo todavía estudiante en la escuela de periodismo. Del cual yo fui secretario general varios años más tarde. Por supuesto, gran dirigente. Y mira, algo que no sabe mucha gente, ¿no? Pero yo no era dirigente, por supuesto. Yo era un muchacho cuando el MAS nació, producto de la división del PCB en diciembre de 1970 y se funda precisamente el 19 de enero de 1971. Uh-huh. Pero yo me cuento entre los cofundadores de la juventud del MAS en la Unión Soviética, porque yo era becado, estaba estudiando ingeniería hidroeléctrica, y la mayoría de los digamos, compañeros estudiantes venezolanos allá, nos fuimos con el MAS, con la juventud del MAS, llevábamos un ritmo cercano a las discusiones, recibíamos los informes políticos, o sea, estábamos en condición de militantes, pues. Esa división me agarró a mí, por cierto, en Hungría, en Budapest, y tuve ocasión de participar. Chiro, yo no sé, no recuerdo que tú hayas estado, pero sí me recuerdo de muchísimos otros buenos amigos que estuvieron en ese congreso de antiguos jóvenes comunistas que estudiamos en Europa, que se realizó en Bucarest, en Rumanía, justamente cuando se dividió el Partido Comunista. Y entonces, bueno, la inmensa mayoría de quienes allí asistieron, digamos que se inclinaron por lo que finalmente fue el MAS. Y otros digamos que se quedaron con el Partido Comunista, entre otros, por cierto, alguien que murió hace pocos meses, Perfecto Abreu Nieves, que se encontraba estudiando en Bulgaria, estaba en la escuela de cuadros
en Sofía, en la capital de Bulgaria. Lo cierto es que, bueno, mucha historia que contar. Otro día hablaremos de esas historias, Chiro, porque me gustaría que nos vengamos ahora al presente. Claro, y es que fíjate, la motivación de mi invitación a que Chiro venga al programa es que en estos días tuve la ocasión de entrevistar a Eduardo Sánchez, un importante dirigente sindical, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela y también del sindicato de la UCB, y también miembro de un movimiento político naciente que se llama Comunes. Lo cierto es que, así es, lo cierto es que en el marco de esa conversación, hablando sobre la realidad venezolana del momento, bueno, se planteó el tema de unas posibles elecciones que, por cierto, Eduardo Sánchez exige o pide en un plazo no mayor de 180 días. Es decir, tomar los 90 días de la ausencia temporal de Maduro y 90 días más que establece la Constitución. Pero bueno, lo cierto es que en el marco de esas conversaciones alguien propuso a través de mi Instagram, bueno, el candidato de la oposición para esas elecciones tiene que ser Enrique Márquez. Enrique Márquez, que hace apenas una semana y tanto fue puesto en libertad después de año y pico de injusto carcelazo. Y alguien, después de ese comentario, dijo, el candidato tiene que ser Manuel Isidro Molina. Por eso te invité el día de hoy, Chiro, para que hablemos un poquito, no solamente de una potencial candidatura presidencial tuya, que se frustró en el año 2024, porque se te impidió formalmente ser candidato. Pero quisiera que habláramos de la coyuntura actual, de cómo estás viendo los acontecimientos en Venezuela, cómo los ves desde el 3 de enero, por supuesto, y cómo piensas que esto pueda enrumbarse en los tiempos por venir. Bueno, fíjate, primero, yo creo que es bueno, digamos, comentar brevemente lo de la candidatura presidencial. No, es que a ese tema le vamos a entrar después. No, por eso, pero lo que te digo que sí, porque es importante en el sentido de que nadie nace candidato presidencial. Yo agradezco mucho esas menciones, yo estoy acostumbrado a asumir mis responsabilidades. Si en el momento la gente se replantea, esa responsabilidad recaiga en mí, la evaluaremos con todo gusto, pero yo no estoy en la fila de los aspirantes eternos ni en la fila de los practicantes del marketing político norteamericano, que yo considero más bien es el mercadeo de la politiquería, donde todo se reduce a una cachucha, una franela, un color, una cosa, sin contenido. Además, creo que es extemporáneo, lo agradezco mucho, pero creo que es extemporáneo, porque nosotros estamos en un momento muy grave de incertidumbre. Lo que pasó el 3 de enero no tiene antecedente en la vida venezolana. Sus consecuencias se están viendo. Los que estaban pidiendo invasión, estaban pidiendo intervención militar de los Estados Unidos, como dijo alguien, vieron una ñinguita de lo que es una guerra y una ñinguita de lo que es la destrucción humana y material ante una agresión tan injusta y tan imperialista como la que ocurrió. Eso nosotros lo rechazamos de plano. Y creo que esta desgracia, como se dice, que no hay mal que por bien no venga, esta desgracia ha enseriado el debate político en Venezuela. Parece mentira, pero lo ha enseriado. Hay gente que sigue con su demagogia, sus cosas, pero, por ejemplo, a Diosdado Cabello se le quitaron los brinquitos por televisión. Los planteamientos y el debate que hay en la Asamblea Nacional es de otro tenor. La misma oposición que pidió a gritos la intervención militar de los Estados Unidos se está frotando las manos todavía irresponsablemente, pero no ha podido salir a argumentar la agresión militar y la afrenta a nuestra soberanía y a nuestra dignidad nacional, y no sé qué van a hacer. Creo que se rayaron también, más con capítulos tan deshonrosos como la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, que hizo María Corina Machado. Es realmente una
digamos, una innecesaria sumisión a la vista del planeta entero, ¿no? Ahora fíjate, Chiro, vamos a ir analizando poco a poco esta situación de la realidad venezolana de hoy para responder grandes inquietudes, pues interrogantes que pueda tener nuestra audiencia y que uno mismo como observador y como analista de la situación se puede plantear. Por ejemplo, lo que ocurrió, ciertamente, absolutamente condenable. Yo condeno bajo cualquier circunstancia y en todo momento los hechos de violencia, los hechos de fuerza, de modo que no puedo estar de acuerdo con lo que ocurrió el 3 de enero. Pero pregunto, ¿eso pudo haberse evitado? ¿Pudo haber el gobierno con Nicolás Maduro al frente haber evitado, mediante una negociación política, evitado lo que ocurrió? Bueno, claro. Lo que pasa es que ocurrió. Lamentablemente ocurrió. Pero pregunto, no se forzó de alguna manera, te pregunto, no hubo quienes también forzaron desde el gobierno una solución de fuerza. Primero yo creo que no hay que darle ningún viso de justificación al bloqueo criminal de Trump. Por supuesto. Estoy de acuerdo. A Venezuela, la avanzada naval ofensiva desde el Caribe, la matanza de más de 100 lancheros que incluso se está discutiendo en el propio Congreso de los Estados Unidos, porque son crímenes, abiertamente, más el asesinato de más de 100 venezolanos, entre ellos y también 32 cubanos en las propias acciones del 3 de enero, que independientemente de su nacionalidad, estaban cumpliendo una función de protección convenida entre dos gobiernos que tienen su soberanía y tienen legítimamente el derecho a entrelazarse en las relaciones internacionales. No es que yo esté justificando que eso haya sido así. Creo que la Guardia de Honor Presidencial debía ser potestativo de los venezolanos. Pero, a fin de cuentas, yo soy de los que pienso, y esto hay que discutirlo, que Donald Trump no tiene ninguna injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Así no debería tenerla. No tiene derecho. Bueno, la está teniendo, tiene derecho, no debería tenerla. Por eso, está transgrediendo el derecho internacional, transgrediendo la Carta de la ONU. Aquí hay gente que no le importa el derecho internacional. Entonces, bueno, estamos en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y entonces, así como Trump asalta a Venezuela, yo puedo disponer desde el gobierno venezolano que considero que digamos, el presidente Uribe en ejercicio es comandante de la parapolítica y de los grupos irregulares ligados al narcotráfico. Entonces yo diseño una acción y asalto Bogotá y me traigo a Uribe para acá y lo acuso de narcotraficante. Eso está prohibido, absolutamente prohibido por el derecho internacional, estableciendo para los jefes de Estado en ejercicio, independientemente de los problemas internos de los países, que tienen la protección de la inmunidad soberana. Ahora, hay gente que en la ignorancia no le importa eso. A mí sí me importa eso, porque yo soy estadista y soy demócrata. Fíjate, además, porque si no, estoy de acuerdo. Fíjate, Mario, ¿cuál es la base de la democracia? La base de la democracia es el acuerdo de convivencia y de respeto de las naciones, de respeto entre los poderes públicos en cada país, etcétera. Y por eso es que internamente hemos criticado tanto la transgresión y la violación de la Constitución por parte del gobierno, como hemos criticado, en el caso del Movimiento Popular Alternativo, la condición de cipayos de quienes se someten a un gobierno extranjero para que invadan, bombardeen a su país, ¿no? De la manera que ocurrió el 3. Entonces, que la gente, no es que esté clara, sino porque la gente ha sido objeto de una manipulación sostenida, según la cual de Estados Unidos, supuestamente en defensa de la democracia y contra la dictadura de Maduro, tiene derecho a intervenir en Venezuela.
Y entonces uno se cansó de argumentar lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia. En Libia hay tres gobiernos todavía, un país destrozado, era el país con más nivel de desarrollo de África. Irak lo mismo, en Irak hubo 1 millón de iraquíes asesinados por el ejército de los Estados Unidos y unos insensatos querían que eso ocurriera en Venezuela. Ahí tienen su ñinguita, pues. Entonces, que se enserien también. Yo digo una cosa, la culpa de esa transgresión y de esos crímenes en el Caribe, en Venezuela, el maltrato a los venezolanos migrantes hacia la cárcel de El Salvador, son culpa de Trump y de los cipayos que respaldan su política. Y eso tiene que discutirse en Venezuela. Ok, pero fíjate, yo estoy de acuerdo 100% con eso que estás diciendo. O sea, no tengo una ñinguita de diferencia en cuanto al cuestionamiento de una acción absolutamente ilegal, criminal por parte del gobierno norteamericano. Eso no tengo la más mínima objeción. Ahora, yo te estoy preguntando si el gobierno venezolano, encabezado por Maduro en su momento, pudo haber evitado eso que ocurrió. Te pregunto, ¿no se subestimó la posibilidad de que ciertamente esto ocurriera? Tengo entendido que a Maduro se le ofrecieron distintas opciones para que se resolviera esto por la vía dialogante, por la vía no sé cuáles eran los términos. Tú mismo denunciaste aquí en nuestro programa un arrebatón electoral el 28 de julio. No, es que todo eso está ahí. Por eso te pregunto, ¿pudo haberse evitado que llegáramos a este estado de cosas? Claro, por supuesto que se ha podido evitar si no hubiese habido el arrebato electoral cuando se robaron la elección presidencial del 28 de julio del 2024. Esto lo hemos denunciado sostenidamente. Es más, de hecho, nosotros desde el Movimiento Popular Alternativo y yo personalmente como presidente del movimiento hemos sido consistentes en plantear la renuncia de Maduro y elecciones ya en el marco de la Constitución, con unas exigencias que tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. Además, esta semana o la próxima nosotros vamos a solicitar el nombramiento hoy de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Porque aquí tiene que acabarse el apartheid político que instauró el gobierno de Maduro y del PSV. Esa discusión está ahí. Ahora, la otra discusión, la de la soberanía, la de la paz, en otro plano también la rechazamos. Porque tú sabes cuál es el chantaje miserable. Que para que tú estés de acuerdo con esa política imperialista, asesina, de Trump, de Marco Rubio y de Pete Hegseth, apoyado por María Corina Machado y otros, entonces para que tú no la condenes, de una vez te dicen, no, es que tú te pasaste para el gobierno. Esta mañana, por las redes sociales, yo lo bloqueé, pero un tipo tuvo la insolencia, que no sé quién es, de preguntarme cuánto te pagó el gobierno. Te pasaste para el chavismo, ¿no? Yo le di una respuesta que no la puedo repetir aquí y además lo bloqueé. Pero ese es el chantaje que yo no estoy dispuesto a aceptar y el pueblo venezolano no lo puede aceptar. ¿Entiendes? Porque entonces tú tienes que ponerte a escoger entre el peor y el más peor, para decirlo en lenguaje coloquial. O sea, ¿en cuál de los dos que delinquen es la parte tuya? Ninguna de las dos. Yo no quiero un gobierno corrupto, violador de derechos humanos, irresponsable, ladrón, como tantas veces lo he dicho, como el gobierno de Maduro y el PSV, en mi patria, y tampoco quiero que un gobierno imperialista agreda militarmente a mi patria, la destroce, venga y asesine a más de 100 seres humanos, después de haber asesinado en el Caribe a más de 100 lancheros, porque le da la gana y porque tienen el poder. Y entonces yo no acepto ese chantaje. De manera que esta no es una discusión muy sencilla, ¿no? Por eso digo que aquí el debate tiene que enseriarse, Mario. Tiene que enseriarse. Ahora, fíjate, hablando de enseriar el debate, me gustaría que tú evaluaras rápidamente cómo estás apreciando el comportamiento del gobierno interino de Delcy Rodríguez respecto a ese poder extranacional que de alguna manera ha estado contra la legislación nacional e internacional
metiendo sus narices en Venezuela. Bueno, fíjate, yo creo que el gobierno del PSV, que encabeza circunstancialmente Delcy Rodríguez, está en serios problemas. Y está, fíjate, esa amenaza insolente, pero además absolutamente delictiva, de Donald Trump, de decirle públicamente a Delcy Rodríguez que si no hace lo que hacen los Estados Unidos, le va a ir peor que a Maduro. Eso es prácticamente una amenaza de muerte. ¿Qué tengo que hacer yo? Expresar mi solidaridad hacia Delcy Rodríguez, no hacia el criminal Trump, como los he llamado, son los criminales del Caribe. Donald Trump, Pete Hegseth y Marco Rubio, que vienen impulsando toda esta política criminal, que no tiene respaldo ni siquiera en la sociedad mayoritaria, en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense, que está siendo discutida seriamente en el Congreso. Entonces, claro, el gobierno no está convocando una política de unidad nacional. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es, claro que lo han dicho, pero de la boca para afuera. Yo le digo a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a Delcy Rodríguez, presidente encargada, a Diosdado Cabello, vicepresidente primero del PSV, que comiencen a levantar el apartheid político, excluyente, persecutor, represivo, negador de la real participación política constitucional en la vida pública venezolana. Eso lo tienen que hacer y después llaman a la Unión Nacional. Por ejemplo, fíjate tú cómo pretenden engañar con la liberación que no es liberación, de los presos políticos, la excarcelación de presos políticos. Ninguno ha sido liberado con libertad plena. Fueron excarcelados. Y todos, como más de 10.000 venezolanos que ya venían, según el foro penal venezolano, son las cifras, las estadísticas que ellos llevan, igual que Provea, entonces resulta que son excarcelados, pero siguen siendo perseguidos. Y la semana pasada hay un nuevo preso, Alfredo Márquez, en el estado Trujillo, sí, por claro. cierto, en tu estado. Sí, cómo no. Y he recibido, tengo un material ahí con una carta que le han dirigido trujillanos a Jorge Rodríguez, precisamente, porque... A Delcy Rodríguez sí, también le enviaron uno. El profesor Márquez, un tipo reconocido en la sociedad trujillana. Ex concejal. Ex concejal, pero además un tipo reconocido por las comunidades y que no es ningún delincuente. Entonces, claro, en Trujillo está concentrado en la gobernación un personaje sumamente violento y un troglodita sumamente represivo. Gerardo Márquez. Gerardo Márquez, del mismo apellido. Militar, ¿no? por cierto. Sí, viene de esa corrida, pues, de los comacates. Ahora, eso es lo que tienen que ver, cómo es la unidad nacional. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Convocar al país en una discusión franca, pero no puede ser la discusión sometida a la legalidad que tiene la Asamblea Nacional, porque todos los movimientos políticos además fuimos excluidos. ¿Dónde está la participación política que garantiza la Constitución? Por eso yo digo, vamos a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral con 5 personas confiables, no eso de que 2 para ti, 1 para mí y 3 para ti, sino que de 5 venezolanos y venezolanas honorables, reconocidos, decentes, absolutamente ajenos a la tracalería electorera que se ha impuesto en Venezuela, para que empiece a normalizarse el estatus político en Venezuela en el marco de la Constitución. Fíjate que nosotros no estamos pidiendo nada distinto al marco constitucional. Entonces, todo lo que el gobierno ha violentado, ¿ya? Los presos políticos tienen que ser liberados a plenitud, libertad plena, con todos sus derechos restablecidos. Pero los casos donde hay condena, los casos que son delitos, pueden ser delitos graves, pero con motivación política, ahí está la vía del indulto para que se dé el perdón presidencial y también sean dejados. Y se supera una época, pero de verdad, yo creo que aquí el gobierno tiene mucho de mentira todavía y eso lo desprestigia. Ok, tenemos mucho tiempo por delante para seguir conversando, pero en este instante vamos a hacer un alto para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez.
escuchar también algunos compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuaremos conversando con Manuel Isidro Molina Peñalosa, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, ex parlamentario, tiene varios ex y en la actualidad preside un movimiento político que se denomina Movimiento Popular Alternativo. Así que no se vayan porque al regreso también vamos a leer los mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través de Instagram, @MarioVillegas. Ya venimos. Chiro, aquí seguimos en las redes. Bájale un poquito ahí para que nosotros seguimos en las redes, entre tanto, ¿viste? Gracias, Lourdes. Qué bueno. Chiro, el Movimiento Popular Alternativo. Cuéntanos un poquito de ese movimiento para darle contexto a nuestra audiencia. Está bien, te agradezco mucho. El Movimiento Popular Alternativo inició en noviembre del 2016. Logramos hacer una muy buena asamblea que recordamos con mucho aprecio y mucha valoración en Mérida, en los espacios de la Universidad de los Andes, gracias a la amabilidad del profesor Vladimir Aguilar Castro. Y allí nosotros sentamos las bases de nuestro Movimiento Popular Alternativo, movimiento porque no tenemos la visión cerrada de un partido controlado centralista, popular porque atiende los derechos sociales, porque se ve obligado a vincularse con el sentir popular, y alternativo porque es distinto a los objetivos o a la práctica viciada de los dos factores que han hundido a Venezuela en esta gran tragedia histórica. Me refiero a las corrientes del gobierno y a las corrientes de lo que genéricamente se conoce con oposición, ahora dividido con unos sectores que se entienden muy bien con el gobierno y otros sectores que se entienden muy bien con Donald Trump para motivar estas agresiones imperialistas contra nuestra patria. De manera que el Movimiento Popular Alternativo está abierto, está en construcción, somos aliancistas, nosotros formamos parte del Frente Democrático Popular, estamos en el Encuentro Nacional de Defensa de los Derechos Sociales y queremos unir a mucha gente sin sectarismo, sin el primitivismo de la partidocracia, pero con un sentido claro del concepto, el compromiso y la práctica política desde la ética social, la moral en el ejercicio de la función pública, que es lo que le está haciendo a Venezuela. Le está haciendo falta a Venezuela. De manera que estamos en esa actividad, tenemos reuniones semanales, tenemos reuniones en algunas partes del interior y en vinculación permanente con los otros movimientos, sectores sociales, de manera que estamos abiertos pues a seguir contribuyendo con el cambio verdadero en Venezuela, un cambio en democracia, en solidaridad, con alto grado de ética y moral para la función pública y en el marco de la Constitución. Cuando tú hablas, Chiro, de solicitar, vamos a permitir el micrófono a Alex, cuando tú hablas de solicitar el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ustedes lo van a plantear, dice, en los próximos días. En los próximos días. ¿Y en qué plazo estiman ustedes que debería designarse ese nuevo consejo? ¿Y en qué plazo deberían realizarse unas elecciones en Venezuela? Bueno, fíjate, el propósito del nuevo Consejo Nacional Electoral no es un propósito solamente electoral. Cuando tú revisas en la Constitución las atribuciones del poder electoral, tienen mucho más que eso. Primero, para que aquí hayan unas elecciones transparentes, tiene que haber una auditoría del registro electoral. Tiene que haber una actualización del registro civil en comparación, que está adscrito también al poder electoral, del registro civil en relación al registro electoral, sobre todo para las personas fallecidas, limpiar eso. Segundo, si hay duplicidad, por eso digo la auditoría, hay que replantear la honestidad en la distribución de los centros electorales. Hay que volver a la legalización de los partidos. El Poder Judicial tiene que desandar las trapisondas cometidas contra las organizaciones políticas con aquello que se conoció la judicialización de los partidos.
Hay que devolverle el derecho a votar, a elegir a los venezolanos que se encuentran en el exterior, bueno, que son por millones. Claro, pero es que esa es otra garantía. Vamos rapidito a escuchar a Alemán, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, cómo no. La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el gobierno nacional emitió un comunicado oficial para manifestar su más profundo pesar al Reino de España a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido recientemente en la localidad de Ademús, provincia de Córdoba, en España, que dejó casi 40 víctimas mortales y múltiples personas heridas. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó 3 días de luto en ese país tras el accidente de trenes ocurrido en la localidad de Ademús, Córdoba, que dejó al menos 39 víctimas. Varios rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo. La señora Reina de Zabaleta solicita de suma urgencia el siguiente medicamento: cloroquina de 200 miligramos. La persona o institución que pueda colaborar, contactarla a este número 0414-916-3343. 0414-916-3343. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora rumbos. La emisora de Venezuela. Se escucha, se siente. Llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Promoviendo entre ellos. Está muy bien. Esa señora yo no la conozco, Carmen Zurbarán. ¿No? ¿Será familia de este Zurbarán? Del Frente Nacional de Conflicto. Ok. Vamos a seguir. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio. Siempre digo que conozco muy bien la calidad humana, la calidad profesional, la dedicación, el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Por eso lo recomiendo ampliamente. Él, aparte de ser médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCD y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de La Cibarra, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario. Esto es muy importante en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Manuel Isidro Molina. Aquí lo tenemos. Le decimos cariñosamente el Chiro Molina. Manuel Isidro Molina, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, ex parlamentario, dirigente político, presidente del Movimiento Popular Alternativo. ¿Puede permitirme, Chiro, leer mensajes? Claro, para ir avanzando. A mí me encantan esos tenemos mensajes. Bastantes mensajes. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz inicio de semana. Saludos a Isidro. Dile que me le dé saludos a su hijo Iván, ya que mi hija y su hijo estudiaron bachillerato. Lo vi el año pasado en la casa de mi hija. Qué bueno. Qué interesante, ¿no? Ese es cariño, sí, se retribuye y agradece. @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Esto es mensaje que me lo envía todos los días León del Valle 62, desde hace muchísimo tiempo, lo leemos todos los días, cada vez que ella lo envía, porque suscribimos plenamente ese mensaje y exigimos como ciudadanos, como demócratas, que se libere a todos los presos políticos y no haya más presos políticos en este país. Slugger 53 dice, gracias Mario. Fui yo ese hombre, está sonando, fui yo, la persona que mencionó tu nombre, Chile. Dice, gracias Mario, fui yo, ese es el hombre que está sonando duro
viene muy bien encaminado, tiene excelentes planteamientos. Bueno, fíjate, Chiro. Bueno, fíjate. Es un planteamiento que hace. ¿Quién dice eso? Lo dice, bueno, no está el nombre de él, pero se identifica como @sluggers.53. Bueno, ahí tienes gracias. Alguien para tu campaña electoral, si es que decide ser candidato. @Marticala3 dice, me encanta el señor Molina. Cada vez que tiene la oportunidad de ir a su programa, es muy serio y bastante objetivo en sus opiniones. Mira, más piropo, Chiro. @Nelson siempre 52 dice, lo que sucedió es una consecuencia del oído sordo del 28 de julio y mucho antes con violaciones a la Constitución. Dice @Nick Rengifo, dice, buenas tardes, felicidades al invitado eterno. Caramba, invitado eterno, bueno, lo invito muchas veces, bueno, no muchas veces. Muchas veces. Ciertamente tenías un montón de meses que no venía, pero el año pasado viniste, yo te invito. Sí, de vez en cuando. De cuando en cuando. Bernabé 6673, siempre aclaro que no es Bernabé Gutiérrez, dice, saludos Mario, saludos muy especiales para este pana Manuel Isidro. Si él se postula como candidato, mi voto es para él, desde aquí, desde el 23 de enero. Mira, vale, más piropo, chico. Bueno, para que tú veas que... Tú no los mandaste, ¿verdad? No, chico, yo no hago ese tipo de cosas. Yo lo sé, vale. Pero no, y por eso lo agradezco, ¿viste? Así es. Dice León del Valle 62. Exigencias del momento que nos ocupa. Limpieza en los ministerios, fiscalía, educación, salud, defensa, entre otros, sentimientos de la calle. Hoy en la calle se habla de política, pongamos el oído. Dice 6455 Edgar. Claro que se pudo haber evitado, pero se creían invencibles, por eso se peleaban con todos. Ok, Laura Mendoza 740. Mario, yo veo que todas esas personas del PSUV están bajo perfil, ya no gritan como lo hacían. Ya queremos una Venezuela libre. Yo también la quiero. @BigLonga1236 @Gmail dice, hermano, excelente invitado. Lástima que no pudo participar en las elecciones. Si participa, toda mi familia votará por él. Carachino. @Rengifo dice, es verdad, tiene razón, como la tenemos todos, pero ¿usted cree que ellos se iban a ir tranquilos? ¿Usted cree que ellos no hicieron trampa en las presidenciales? Entonces, si usted no pone orden dentro de su casa, bueno, no termina la frase. Bernabé 6673. Sí pudo haberse evitado. La Asamblea pudo haber anunciado que el presidente y Venezuela no se podía intervenir, menos arrestar como delincuentes. Aquí para eso están las leyes. Ana María Vázquez 45. Buenas tardes. Toda la razón para el señor Molina. @Nila Flores 42. Te aplaudo, Manuel Isidro. Caramba. Qué bueno. Nick Rengifo. Es muy triste, pero acertado que venga un extraño a poner el orden. Y veremos qué pasa. Ojalá que dentro de 6 meses podamos tener un juicio con hechos. Bla 2014-16. Sí, pero ¿cómo se explican que el anillo de seguridad de Maduro eran solo cubanos y no venezolanos? No tenía confianza en las Fuerzas Armadas. ¡Qué vergüenza! Bernabé 6673. Solo que a Maduro no le importó la consecuencia a venir por retar a una potencia mundial sin tener recursos para enfrentarla. Chirulo 1954. La presencia de esos cubanos no es una afrenta a los venezolanos encargados de esas labores de seguridad. No es una violación de la soberanía disfrazada de acuerdos. León del Valle 62. Invadidos llevamos rato, cubanos, rusos, chinos, iraníes. Discutible también. Dice ella, dice Ana María Vázquez 45. El señor Manuel Isidro es súper. Que Dios lo bendiga. Mira, Tiro, ese ego tuyo está siendo alimentado. Nelson siempre, tú eres una persona modesta, la verdad, yo que te conozco. No, yo no sufro de eso. Sé que no sufre de esa egolatría. Sí, no. Nelson siempre es 52. El señor Bolívar se trajo a la Legión extranjera a Inglaterra y lucharon en Carabobo por la libertad. Mini Channel dice, la base de la democracia es el respeto a la voluntad expresada mediante el voto y el respeto a todas las libertades individuales, las cuales han sido violadas abiertamente por el chavismo madurismo. Marcos Díaz 257, buenas tardes Radio Rumbo, buenas tardes a usted. Marticala 3, no acepto tampoco la invasión y una señora con info la de poder se humilla ante Trump sin decir nada, es inverosímil. Bueno, vamos a parar por un rato la lectura para que tomes tú la palabra y luego continuamos leyendo los mensajes. Mucha gente que nos sintoniza y que no, por eso
de la audiencia Y de eso que no Gigante estamos, Rumbo y que no estamos escuchando los mensajes que nos envían a través de las redes de Radio Rumbo. Bueno, imagínate tú. ¿Cómo estará eso por allá? Bueno, gran saludo a Porque a no la el audiencia compañero Marco y gran Marco saludo Rivera, especialmente a no todos nos los los ha pasado, ahorita nos los pasan. sí, a todos los que han expresado sus apreciaciones. Y fíjate que en la mayoría de las apreciaciones críticas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nosotros hemos denunciado, y tengo que decirlo aquí porque para evitar cualquier duda, yo personalmente he denunciado el robo de las elecciones del 28 de julio. Y he denunciado, y el único que lo ha dicho de esa manera he sido yo, me perdonan la inmodestia, que aquí impusieron un apartheid político. En el caso de la señora Corina Lloris, en el caso de Manuel Isidro Molina, 2 candidatos presidenciales que fuimos excluidos arbitrariamente por el abuso de poder del gobierno, porque no le dio la gana, pues. Y entonces el argumento para mí, quiero recordarlo porque esto es importante, el argumento que le dieron al movimiento que me iba a inscribir, Nuvipa, es que yo era enemigo del gobierno y que me estaba apoyando el Partido Comunista de Venezuela y que por razón que me olviden de eso. Y no solamente que no aceptaron mi inscripción, sino que le quitaron la tarjeta a Nuvipa. La desaparecieron, como desaparecieron la tarjeta del MAS, como desaparecieron la tarjeta de Unión y Progreso que lidera Eduardo Fernández. Entonces, toda esta cantidad de atropellos antidemocráticos los hemos enfrentado, los hemos denunciado en tiempo real. Fíjense que hay una diferencia. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído. A mí me encanta pelear con la gente cuando está usando el poder. Me encanta confrontar con quienes usurpan el poder, traicionan la moral pública, se dedican a robar en vez de gobernar. Y eso lo hemos venido haciendo, bueno, por lo menos desde hace 25 años. Ahora, que alguna gente tenga mala memoria, eso no es problema que nos deba incumbir. Pero lo importante es que el debate tiene que cambiar cualitativamente. Yo insisto en esto. Si nosotros queremos contribuir a sacar a Venezuela de esta dolorosa situación que tenemos hoy, tenemos que enseriarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de ser más responsables, en el sentido de ser más analíticos, en el sentido de ser valientes y serenos para confrontar tantas dificultades, porque este es un país en crisis. ¿O es que porque Maduro lo secuestraron junto con Cilia Flores, entonces aquí se acabó la tragedia histórica que venía? El salario mínimo sigue estando en 30 y pico centavos de dólar. Sin embargo, fíjate, Chiro, el gobierno de Delcy Rodríguez, en sintonía, por cierto, con anuncios que ha hecho también Donald Trump y su gobierno, ha anunciado inversiones importantes en Venezuela que estarían dirigidas a elevar las condiciones salariales de la población venezolana, así como también alimentar el restablecimiento y la eficacia de los servicios públicos en el país, educación, salud, etcétera. ¿Cómo recibes esos anuncios? No, bueno, pero está bien. Hay tantos fondos soberanos que está anunció Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional, uno para educación, uno para desarrollo de infraestructura, etcétera. Pero fíjate tú, aquí cuando yo digo en seriedad el debate, entonces ahora Donald Trump, que es un delincuente, se va a mostrar como benefactor de Venezuela. ¿Quién bloqueó la economía venezolana? No es Trump nada más, Trump 2. La bloqueó desde el primer gobierno, que yo lo denuncié como el bloqueo criminal Trump-Guaidó. ¿Dónde está Guaidó? Allá en Miami, dándose vida de ricachón. No lo quieren ni siquiera, ¿no? Ese fue un payaso cipayo. Y ahí tienen a su Guaidó. Nadie se quiere acordar de Guaidó. Pero es que el bloqueo criminal de la economía y de las finanzas públicas de Venezuela viene del primer gobierno de Donald Trump. ¿Eso no viene de antes de Trump? No, comenzó, como Obama. No, comenzó con, sí, pero un proceso.
Obama sembró declarando a Venezuela una amenaza. Así, amenaza inusual y extraordinaria. Extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la política exterior. Y esa fue la base. Entonces, pero recordemos que inmediatamente del gobierno de Obama vino Trump. Y Trump bloquea la economía venezolana, asalta el poder junto con estos opositores irresponsables que se inventaron que Guaidó era presidente porque se autojuramentó en una placita ahí, Juan Pablo II en Chacao, y nos trajeron todo esto. Entonces resulta que ni Trump, ni Guaidó, ni María Corina Machado, ni Leopoldo López, ni Julio Borges, ni Antonio Ledesma son culpables de nada. Ellos están ausentes de la... No, yo digo, y esa es la diferencia, y por eso es que no me quieren, y está bien que no me quieran. Porque les digo, no sean sinvergüenza. Ustedes son parte de la tragedia histórica que hay en Venezuela. Y el país tiene que saberlo. Ahora, ¿eso quiere decir que el gobierno no? No, el gobierno es responsable principalísimo. Porque se dedicó a robar, se dedicó a atropellar, se dedicó a malgobernar, se dedicó a piratear. Fíjate, Chiro, ¿no? Tú has dicho que Delcy Rodríguez, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, de alguna manera está actuando bajo una amenaza grave, severa de Donald Trump, de que si no hace lo que Donald Trump dice, le va a ir peor que lo que le fue a Maduro. ¿Qué debería hacer Delcy Rodríguez, a tu juicio? ¿Qué debería hacer el gobierno para... Mira, de algún modo librarse de eso, de esa amenaza y rescatar de alguna manera la soberanía que tú proclamas? Bueno, fíjate, lo primero es que yo no tengo una visión individualista de la historia y no tengo una visión individualista, personalista del ejercicio de la función pública. Por eso yo no me refiero a Delcy Rodríguez, que ok, es presidenta encargada, pero ella tiene una corresponsabilidad, en su caso principalísima, pero evidentemente que hay una responsabilidad compartida con la dirección política del PSV, con los ministros, con los presidentes de las empresas y demás organismos públicos. Es un hecho colectivo. Y hay una corresponsabilidad con los otros poderes públicos, hay una corresponsabilidad con el Parlamento, con el Poder Judicial, con el Poder Ciudadano, con el Poder Electoral. Así yo veo de complejo esto. Entonces, lo más fácil es comenzar con el poder electoral, porque te va a mandar una señal, y nosotros hemos analizado esto. Yo no tengo ninguna confianza en el poder, en el poder judicial, por Dios. Esos magistrados del poder judicial no generan ninguna confianza en la sociedad venezolana. Han sido parte del abuso de poder, han sido parte del apartheid político, han participado en el asalto de los partidos políticos, esos magistrados de la sala electoral y de la sala constitucional. Entonces, el fiscal general de la República, se hizo parte de la represión y parte de la violación de derechos humanos. El fiscal Tarek William Saab, Alfredo, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo parece mudo, muerto, no sé dónde está ese tipo, ¿no? Entonces, pero yo no puedo cometer la irresponsabilidad, primero, de decir que esto es una responsabilidad de Delcy Rodríguez y que lo que haga o deje de hacer Delcy Rodríguez individualmente es la clave. No, yo no tengo esa visión individualista. Como tampoco puedo incurrir en la irresponsabilidad de que se tumben todos los poderes públicos de un solo sopetón para que aquí se cree una crisis, una anarquía y marchemos hacia una guerra civil. Así como yo me he opuesto firmemente a la agresión militar externa, me opongo firmemente a la irresponsabilidad de abrir un camino de violencia interior, de matanza entre venezolanos, una matanza fratricida, que es lo que es una guerra civil. Fíjate, Chiro, desgraciadamente yo ahorita que me estoy dando cuenta que nos quedan apenas un minuto y medio, y hay infinidad de mensajes que desgraciadamente ya no voy a poder leer. Me los manda si es posible. No hay manera porque son a través del Instagram, pero en todo caso, bueno, agradezco muchísimo a las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos. Siempre leo la mayor cantidad posible, si no todo, bueno, a ti te consta porque procuro hacerlo. Chiro, tenemos que irnos. Un mensaje para la gente
que aún a pesar de todas las cosas que están pasando, está desesperanzada, porque siente que tú has dicho que se robaron las elecciones del 28 de julio. La gente está esperando cambios. La gente que ha perdido la esperanza, que no tiene esperanza de ver a Venezuela una sociedad democrática plena, ¿qué le dices? Mira, lo primero es que nos debemos empeñar en la lucha por el rescate de la dignidad nacional. Un país mayoritariamente honesto, un país mayoritariamente responsable y, por supuesto, la soberanía e independencia nacional. En esto están involucrados como culpables los dos bandos de la destrucción nacional, que no pueden salir lisos como si no hubiera pasado nada. Aquí los factores de gobierno y los factores de oposición son corresponsables de la destrucción nacional. Entonces, el debate que está abierto es un debate que trasciende esas fronteras mezquinas de gobierno-oposición para convertirnos en un país que discuta su presente, su pasado, con ánimo de futuro, en el marco de la Constitución. Yo creo que aquí hay que rescatar los derechos y deberes constitucionales y hago mención para despedir a la gente que siempre llama la atención sobre esto. Léanse o reléanse el artículo 271 de la Constitución. Aquí no puede haber impunidad para los violadores de derechos humanos, a los saqueadores del erario público, del erario y a los narcotraficantes. Está establecido en la Constitución, artículo 271. Entonces, comencemos por ahí, enseriando el debate. No puede ser un debate hipócrita. A mí que no me inviten a un debate hipócrita. Yo no me voy a sentar en una mesa como si aquí no hubiera pasado nada. Bien, Chiro, agradecido. Muchísimas gracias. Y saludos a la audiencia. Gracias por esos mensajes tan estimulantes y gracias por las críticas también. Bien, muchas gracias. Manuel Isidro Molina Peñalosa, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, ex parlamentario, ex precandidato presidencial, ahora presidente del Movimiento Popular Alternativo. Llegamos al final de nuestro programa, amigos. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en la que hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez. Bienvenida a Radio Rumbos, Lourdes. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.